Bueno, seguimos en nuestro inicio del curso de procesamiento de datos, un nivel básico con el SPSS, donde estoy mostrando, digamos, lo que vamos a trabajar, el contenido. Tenemos un plan de análisis que es fundamental y a veces descuidado también. Hay que recordar que el plan de análisis, como se llama, como decimos plan, realmente es antes de, o sea, cuando ya tenemos un informe de nuestro trabajo de tesis o un artículo, en fin, pues uno ya lo que hace es desarrollar el plan de análisis. Pero también es cierto que en el proceso investigativo hay una parte que es el anteproyecto, o lo que llaman el proyecto también, una parte previa, cuando empiezan los estudios, y ahí tenemos que tener en cuenta un plan de análisis. Y claro está, procesar ya en el trabajo real, o en el grande, digámoslo así, ya se procesan los datos. ¿Cuál es nuestro contenido del curso? Pues hay una conducta de entrada, y ya poco a poco la vamos a ir entrando, digámoslo así. Hay lecturas sobre el proceso de investigación, pero esas lecturas serán en general durante todo el curso. 10 encuentros. Tenemos una contextualización de la estadística en el proceso investigativo. ¿Esto qué quiere decir? Pues sí, el enfoque es claro, que es procesamiento, es el tema estadístico, es calcular medidas, los promedios, pero más que eso es hacer pruebas para validar o para, digamos, poder cumplir y satisfacer unos objetivos de la investigación. Pero esto está inmerso dentro de un proceso investigativo, o sea, la investigación científica tiene unos pasos y hay que contextualizar la estadística en ese proceso. Unos conceptos básicos de la estadística, donde hemos ya conversado algo, tipos de variables, operacionalización de ellas. El tema de la operacionalización es fundamental porque es donde nos ayuda a dilucidar cómo podría ser mejor el tema de una redacción, de unas preguntas. Aunque nuestro enfoque no es el instrumento ni la redacción, pero sí al menos saber, mi objetivo dice esto, ahora cómo operacionalizo yo cómo llego a ello. Entonces es importantísimo tenerlo en cuenta. Hay cosas que uno piensa que ya las tiene, ya las sabe por sus experiencias, pero si se siguen algunos lineamientos, creo que mejoramos y optimizamos los tiempos. Algunas pruebas según tipo de variables. Hay que tener mucha claridad en el tema de si mi variable es nominal, ordinal, quanti, quali, porque dependiendo de ello, pues seleccionamos las pruebas. Yo no puedo decir que voy a calcular, como a veces se dice en un plan de análisis, en fin. Se dice, vamos a calcular las medidas descriptivas, la media, la desviación, las medidas de dispersión, para las variables, por ejemplo, para la variable estado civil, la variable profesión. Es evidente que no tiene sentido, porque esas variables que mencioné, tipo el estado civil y otras de ese estilo, son cualitativas nominales. Entonces yo no puedo hacer ese tipo de indicadores, por lo tanto no puedo hacer pruebas de corte numérico. Ahí tendríamos que pensar en unas pruebas como la chi cuadrado, por ejemplo, que es de las más usuales en esos tipos de casos. Y viceversa, no le puedo pedir una chi cuadrado a la variable edad cuando la variable edad no está recodificada. Entonces ahí hay que mirar esa situación que es fundamental y que nos va a ayudar a satisfacer de nuevo, insisto, los objetivos. Exportación ya entraríamos también al tema de operativo del software. Cómo construimos un archivo SPS, muy seguramente lo conocemos, muy seguramente sabemos, pero nos sobraría en una sesión corta hacer algunos, digamos, sugerencias de cómo nos puede ir mejor en el tema de los datos, la presentación misma de ellos, detalles. Ya después de tener el archivo, pues habrá que hablar el análisis exploratorio. ¿Cómo exploramos las variables qualis, las quantis? Porque son dos procesos distintos. Y además, volver a enfatizar que ese análisis exploratorio de datos es lo primero que hay que hacer, independiente de la técnica que se tenga que hacer, de la que se haya, cualquiera que sea. Eso implica, entre otras cosas, que para mí, en un plan de análisis, lo primero que haríamos es primero eso, se va a hacer el análisis exploratorio de datos, y ahí sí puede uno ir pensando en la redacción más o menos,
de que se va a las variables cualitativas, se les hará la frecuencia simple, a las cuantitativas se le calculará la regla de Jayce, por ejemplo, que es aquella que nos habla de la caja y sesgo, o se redacta diciendo que ahí sí se va a calcular la desviación, la mediana, el mínimo y el máximo, etcétera. Pero ahí se puede hablar en general, pero hay que decir, arrancando un plan de análisis, que se va a empezar con el análisis exploratorio de datos. Y eso toca desmenuzarlo más. De estimación de datos perdidos, tratamiento de valores extremos. También hay que conversar al respecto. Podemos ya tener muchos indicios de cómo se hace. Pues bueno, nos sobra nunca reforzar. Y segundo, que pues, también hay criterios que cada vez más se van consolidando. Usualmente se habla de la media aritmética, pues hay que ver si sí es esa la adecuada. A mi modo de ver, no siempre. Entonces hay que mirar, según los datos, cuál sería el adecuado. Y algo similar para los valores extremos. Cuándo se pueden eliminar y cuándo no. Porque tampoco es que los vamos a eliminar porque sí. Entonces todos esos son detalles que se abordan. La validación de supuestos. Dependiendo de la técnica que vamos a utilizar y que ya hayamos definido en un plan, pues habrá que mirar si nos cumple la normalidad, si nos cumple la linealidad, la homocedasticidad, dependiendo, insisto. Si fuese a trabajar una regresión, entonces habrá que mirar si eso es homocedástico, si no hay colinealidad, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos más el enfoque para el tema de las pruebas que están en la otra viñeta, bivariada, la prueba T, independientes y dependientes. Entonces habrá que mirar cuál técnica usamos. ¿Será la prueba paramétrica? ¿Será independientes o no? Todo eso toca analizarlo y para eso se validan supuestos también. Los gráficos desagregados. El tema de los gráficos en las presentaciones también son muy útiles y hay que procesarlos. A veces los dejamos de lado, pero en esta primera parte me parece que hay que abordar el tema de los gráficos usuales, porque no caja y sesgo, el gráfico de nube de puntos. Pero cuando yo hablo de desagregados, es que a mí me gusta más no solo colocar el dibujo, sino, como es usual, sino, bueno, veámoslo por hombre y mujer, veámoslo por tipo de turno o por institución pública, privada, mixta. Porque al desagregar estoy siendo más analítico y seguramente me voy a tomar mejores decisiones. Eso me lleva a decir que de pronto también compartiré algunos documentos de trabajos ya realizados por otras personas, pero con el ánimo de mirar, de tomar lo bueno de ellos y de pronto de si somos capaces de decir podemos mejorar. Si eso es tan perfecto o tan bueno para nosotros, pues aprender a hacer esos tipos de gráficos y, por qué no, de técnicas que tengan. Si no, plantearnos si ellos podrían mejorar haciéndolo de la forma que nosotros vamos a sugerir. Incluso me cruza ahora en la cabeza estos informes que salen a menudo en Colombia, me refiero, Medellín cómo vamos, Cali cómo vamos, Bogotá cómo vamos, que presentan unos informes, digamos, rigurosos, extensos, con profesionales de diversas universidades cualificadas, y vemos a ver qué tomamos de ahí. Pero es un ejemplo, podemos tomar tesis que ustedes envíen, etc. Y llegamos al tema ya de una introducción a la multivariante, que sería una prueba que ya sería más de 2 variables, como son las ANOVA, el ANOVA paramétrico, donde también hay que cumplir unos supuestos. Y dado el perfil de nuestros participantes, en fin, sus cualidades y por todo lo que conozco de ellos, pues voy a dejar abierto una opción y es consensuar un tema que quieran analizar. O sea, dejo otra opción aparte de este recorrido, vemos algún otro procedimiento que lleguemos al consenso, cuál sería el que más se usa, cuál es el que necesita más la persona, etcétera. Y lo introducimos en este contenido. Paro acá.